Bueno, vamos a presentar el trabajo que, para no repetir el título, que es muy largo, con un esquema tradicional. Como saben ustedes, el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad en la que se produce una secreción inadecuada de la hormona paratiroidea, siendo en la mayor parte de los casos un adenoma el causante. Es una enfermedad relativamente frecuente y actualmente la mayor parte de los pacientes están asintomáticos en el momento del diagnóstico. La afectación ósea que se produce en esta enfermedad por un aumento en general, debido a un aumento de la PTH, es un predominio de la resorción en los huesos corticales y aposición de mineral en los huesos con predominio trabecular. Tras un tratamiento con paratiroidectomía, se producen ganancias variables de densidad mineral ósea, siendo paradójicamente mayores en las zonas menos afectadas como la columna lumbar. Y la influencia de los hiperparatiroidismos leves sobre la fractura es un tema actualmente en controversia. En los pacientes con hiperparatiroidismo primario es frecuente que haya un déficit de vitamina D. Es posible que este déficit esté influyendo de alguna manera en las complicaciones que tienen estos pacientes, pero el cómo y el grado en el que esto se produce no se conoce actualmente. El déficit de vitamina D puede producir unos niveles falsamente normales de calcio, por lo que ya en el tercer workshop, en 2009, se estableció la necesidad de tener intervalos de referencia de los niveles de PTH en relación con los niveles de 25 vitamina D. Y también se estableció la recomendación de que en todos los pacientes con hiperparatiroidismo primario se debería realizar una determinación de esta hormona. Además, los niveles bajos de vitamina D se han asociado a unos mayores niveles de PTH y además de niveles más elevados de densidad mineral ósea o de aposición, como hemos dicho, en el hueso trabecular, en la columna vertebral, y más bajos con mayor porosidad en el hueso cortical. En estos pacientes, este tercer workshop recomendó que se sustituyera este déficit de vitamina D de forma cuidadosa en todos los pacientes para mantener unos niveles de vitamina D, 25 vitamina D, por encima de 20. Nuestro objetivo con este trabajo es analizar si las características clínicas, bioquímicas y de densidad mineral ósea son diferentes en función de los distintos niveles de 25 vitamina D en los pacientes con hiperparatiroidismo primario. Para ello hicimos un estudio transversal y retrospectivo en los casos que ya habían estado diagnosticados cuando accedieron al estudio. Que incluyeron todos los pacientes inicialmente con hiperparatiroidismo identificado a partir de los sistemas de codificación del hospital y de cualquier nivel elevado de PTH que se detectara en el laboratorio. En el periodo del estudio, que fue hasta 2010, todas las determinaciones de PTH de la Comunidad Autónoma de Cantabria se hacían en nuestro hospital. Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años y haber descartado una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, por lo que tuvimos prácticamente 900 casos, de los que tuvimos que descartar pues unos 600, bien por no prestar su consentimiento, por no tener datos densitométricos, por tener enfermedades que podían interferir o tratamientos que podían interferir con las determinaciones que íbamos a realizar. La recogida de datos se realizó en los pacientes, la toma de muestras y densidad mineral ósea, con determinaciones analíticas rutinarias, además de marcadores de remodelación ósea. Bien, los resultados, nos salió una edad media de los pacientes de unos 65 años, con un índice de masa corporal en el rango de sobrepeso. La mayor parte de los pacientes eran mujeres, como corresponde a las características habituales en el diagnóstico de esta enfermedad. La mayor parte de los pacientes, como vemos ahí, un 70%, presentaban niveles de 25 vitamina D por debajo de los 20 nanogramos mililitro, que es la recomendación donde empieza la deficiencia de vitamina D. No encontramos diferencia en cuanto a la distribución de las variables sexo, fractura o litiasis en función de la deficiencia o suficiencia de la 25 vitamina D, que pusimos el límite ahí en 20, como hemos dicho. Tampoco encontramos correlación entre estos niveles y el índice de masa corporal, los niveles de 1,25 de calcio total o iónico, ni de densidad mineral ósea en columna lumbar ni en cadera total.
Observamos, sin embargo, una correlación negativa entre los niveles de 25-hidroxivitamina D y la edad, los niveles de PTH, de P1NP y de beta-crosslabs. Además, observamos una correlación positiva entre los niveles de 25-hidroxivitamina D y la densidad mineral ósea en cuello femoral y en radio distal. Hicimos un modelo de regresión lineal múltiple para la densidad mineral ósea en el cuello femoral y los factores que influyeron por orden de magnitud y del efecto, como vemos ahí, pues fueron la edad avanzada, el menor índice de masa, el sexo femenino y los niveles mayores de 25-hidroxivitamina D, no afectando en este caso aparentemente los niveles de PTH. Sin embargo, para el radio encontramos el sexo femenino, la edad avanzada, los niveles menores de PTH, pero no los de 25-hidroxivitamina D, por lo que concluimos que en este estudio no existe una relación entre los niveles de 25-hidroxivitamina D y el sexo, la frecuencia de fracturas o de litiasis, el índice de masa corporal, los niveles de 9,25 de hidroxivitamina D, ni con la densidad mineral ósea, tampoco en columna lumbar o en cadera total. Sí que observamos una correlación negativa de los niveles de 25-hidroxivitamina D, la edad, los niveles de PTH, de P1NP y de crosslabs beta, y una correlación positiva entre los niveles también de 25 y la densidad mineral ósea en cuello femoral y en radio distal. El modelo de regresión lineal múltiple confirmó la influencia de estos niveles de 25-hidroxivitamina D sobre la densidad mineral ósea en cuello femoral, pero no confirmó esta influencia sobre la densidad mineral ósea en radio distal. Si quieren hacer alguna pregunta. He podido observar que los que tienen un 71% de pacientes que tienen una deficiencia o insuficiencia de vitamina D, ¿sabe cuáles son los niveles que tienen en la población normal de esa edad? Sí, más o menos? hicimos para otro estudio. Teníamos también datos de población control de la misma edad y sexo y eran muy similares, lo que nos sorprendió porque en la mayor parte de los estudios hay mayor déficit en general en los pacientes con hiperparatiroidismo que en la población en general, pero a nosotros nos salía un déficit muy parecido. Muchas gracias. Sí, una preguntilla. Sí. Me ha parecido entender que no todos los pacientes tenían el mismo tiempo de evolución del hiperpara. ¿Es cierto? No hemos... ¿O que fueron diagnosticados en ese momento del estudio y otros habían sido antes? No. No. Aunque los pacientes podían acceder al estudio una vez diagnosticados, todos los datos que se registraron eran del momento del diagnóstico. Vale, gracias. Nada. ¿Ninguna Muchas. pregunta más? Sí. No, Concha va a exponer ahora. Hola, ¿qué hay? Hola. Yo te quería preguntar, ¿qué método de determinación de 25-hidroxivitamina D has empleado? Porque veo que tienes un 70% de pacientes con cifras menores de 20, que me parece una barbaridad, ¿no? Y tengo una batalla en el laboratorio clínico donde estoy. He conseguido cambiar el método porque he detectado métodos comerciales que se utilizan mucho que dan valores extremadamente bajos. Por eso quería saber qué método habías usado. Pues creo que le contestará mejor en nuestra bioquímica porque no sé decirle exactamente el método. El método de Diasorin. De Diasorin, sí. Esto, pues, hay que multiplicar los valores, te digo, un estudio hecho pero profundísimo por 1,5, los valores de 25, de Diasorin para ponerlos como son. O sea, que probablemente no te inhabilita para nada todas las correlaciones que has hecho, pero esto salen unos valores de 25 hidroxi, por eso te sale el 70%, a lo mejor, de pacientes por debajo de 20. Porque si tú multiplicas por 1 por 5 por tus valores, entonces a lo mejor en vez del 70% te sale en el 50%. Sí, o ya sé una que cosa cada así, método ¿sabes? tiene No, es niveles, especial, por eso te preguntaba. Vale, gracias. Nada, gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Muchas gracias. Por favor, la doctora de la Piedra, Belmont, Esteban, Clement, González, Álvarez Osorio, Chiribella, Mellado, Lara y Álvarez. Buenas tardes.
El esqueleto es el tercer lugar más frecuente para la aparición de metástasis asociadas al cáncer, después del pulmón y el hígado. Las metástasis óseas constituyen un proceso terrible, devastador, que da lugar a la aparición en los enfermos de lo que se llaman eventos relacionados con el esqueleto, ERES, que influyen mucho sobre su calidad de vida. A este grupo pertenecen fracturas patológicas, un dolor muy severo, compresión de la médula espinal e hipercalcemia. Y esto afecta verdaderamente de modo dramático a la calidad de vida del enfermo. ¿Por qué alteran las metástasis óseas el remodelado óseo? Pues porque las células tumorales de tipo blástico o lítico liberan factores que aceleran la actividad osteoblástica o la osteoclástica, respectivamente. Pero independientemente de que sean metástasis blásticas o líticas, debido al fenómeno del acoplamiento, pues tanto las células osteoblásticas como las osteoclásticas se ven afectadas y aumenta el remodelado en general. Como consecuencia de ello, se ha podido observar que los niveles de ciertos marcadores de remodelado óseo pueden predecir la presencia de metástasis óseas, pero su relación con el desarrollo de la enfermedad todavía no se conoce con exactitud. Por otra parte, para combatir estos efectos indeseables de las metástasis óseas sobre el hueso de los pacientes con cáncer, se llevan utilizando durante tiempo los bifosfonatos por su acción antiosteoclástica, que debido al fenómeno del acoplamiento, pues se puede emplear tanto para metástasis blásticas como líticas. Y concretamente el ácido zoledrónico, debido a su gran potencia y a que su administración puede espaciarse en el tiempo, pues se ha convertido en este momento en el bifosfonato de elección para este tipo de patología. El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar los niveles de fosfatasa alcalina ósea, marcador de formación, el propéptido aminoterminal del procolágeno 1, también de formación, y el marcador de resorción beta isómero del telopéptido carbositerminal del colágeno, el beta-CTX, en un grupo de enfermos con cáncer de riñón y en otro grupo de enfermos con cáncer de vejiga con metástasis óseas en condiciones normales, basales y tras la administración de ácido zoledrónico. Y relacionar estos niveles de los marcadores con el riesgo de mortalidad, con el riesgo de aparición de ERES, si es que había alguna relación, estudiarlo, y la progresión de la enfermedad. Se trata de un estudio nacional multicéntrico en que hemos conseguido reunir 39 pacientes con cáncer de riñón y metástasis óseas de edad media 65 años y 34 con cáncer de vejiga y metástasis óseas de edad 64,4 años media. Quiero hacer aquí hincapié en que no existe prácticamente ningún trabajo en la literatura en que haya un número tan grande de pacientes con cáncer de riñón y vejiga, con cáncer y con metástasis óseas a la vez, como en este trabajo. Los enfermos se trataron todos con ácido zoledrónico, 4 miligramos cada 4 semanas durante 4 meses. Y nosotros recogimos datos basales a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9, a los 12, a los 15 y a los 18. Perdón, el ácido zoledrónico no es durante 4 meses, está equivocado el tratamiento, sino cada 4 meses el tratamiento. Hicimos el seguimiento hasta los 18 meses, cada 3 meses. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué trabajo hemos hecho? Pues en primer lugar hemos estudiado los niveles basales de los marcadores y cómo iban tras la administración del ácido zoledrónico en cada visita. Luego hemos hecho un estudio matemático bastante complejo para ver cómo influían estos marcadores en el grado de mortalidad, si había influencia, en la aparición de ERES, en la progresión de la enfermedad, realizando curvas ROC de marcadores frente a supervivencia, de marcadores frente a aparición de ERES, de marcadores frente a progresión de la enfermedad. Y a partir de las curvas ROC hemos construido curvas Kaplan-Meier
de acuerdo con el punto de corte de la curva ROC y también a partir del hecho de que los enfermos tuvieran valores normales o anormales de los marcadores, o según que después de haberles dado el zoledrónico los enfermos consiguieran llegar a una situación normal. Y a partir de ahí, de las curvas Kaplan-Meier, hemos calculado el hazard ratio, que el hazard ratio es el factor de probabilidad para que un evento se produzca. Para que se hagan mejor una idea, bueno, primero, estas son las curvas de la variación de los marcadores después de la administración de zoledrónico. Como ven, se produce un descenso muy acusado ya desde la primera visita. En el caso del beta-CTX, después de darles zoledrónico, todos los enfermos tienen todo el tiempo la línea horizontal, es el nivel de normalidad, el límite inferior de la normalidad, el límite superior de la normalidad, perdón, con lo cual todos tienen valores normales después de la administración de zoledrónico. En el caso de la fosfatasa alcalina, tienen en la segunda visita, pero luego andan ahí cerca de la normalidad, pero no del todo. Y en el caso del propéptido aminoterminal del colágeno, también se produce una bajada muy significativa, que en la primera visita no alcanza todavía la normalidad, pero después sí la alcanza. Voy a ponerles un ejemplo de cómo hemos hecho este trabajo matemático para poder hacer las curvas de Kaplan-Meier. Por ejemplo, en este caso hicimos una curva de los valores basales de CTX, por ejemplo, frente a la supervivencia. Entonces obtuvimos un valor 0,7, que es el que tiene el máximo de sensibilidad y especificidad. Entonces dividimos a los enfermos en dos grupos, los que tenían beta-CTX de más de 0,7 como valor basal y los que tenían como menos. Hicimos una curva con unos y con otros de supervivencia. Son la curva azul y la roja que ven ustedes ahí. La diferencia entre ambos grupos es súper significativa, lo cual quiere decir que son dos poblaciones que con respecto a la mortalidad se comportan de una manera completamente diferente. Y de hecho, cuando se calcula el hazard ratio, sale súper significativo. Entonces, haciendo este tipo de estudio, con todas las cosas que les he dicho anteriormente, hemos obtenido las siguientes conclusiones significativas. Es curioso, cuando un enfermo tiene estos son los de cáncer renal. Cuando un enfermo con cáncer renal se presenta ante el médico con un valor basal de beta-CTX mayor de 0,548, que es el límite superior de la normalidad en nuestro laboratorio, tiene una posibilidad de morirse en 6 meses 2,8 veces más elevada que los enfermos que tienen un valor menor de 0,548. Si el valor no es de 0,548, sino mayor de 0,7, su probabilidad de muerte aumenta 6 veces, o sea, es una salvajada más, es decir, tiene 6 veces más probabilidad de morirse que otro que tenga un valor menor. Y los pacientes que tienen valores basales elevados de fosfatasa alcalina ósea mayores de 95 tienen una probabilidad de tener un evento relacionado con el esqueleto en el desarrollo del trabajo de 3,6 veces superior a los otros pacientes. Con respecto a los enfermos de carcinoma de vejiga, haciendo este tipo de trabajo encontramos los dos puntos siguientes. Unos niveles basales elevados de beta-CTX mayores de 0,9 nanogramos con mililitro producen una posibilidad de que se produzca la muerte 3,6 veces mayor que los enfermos que lo tienen menor. Unos niveles basales elevados de fosfatasa alcalina ósea mayores de 45,9 producen una probabilidad de que se produzca un ERE de 2,6 veces mayor que en los otros pacientes. Es decir, en conclusión, los valores de beta-CTX y de fosfatasa alcalina ósea se pueden considerar verdaderamente predictores valorables en cuanto al riesgo de mortalidad y aparición de ERES, especialmente en los pacientes con cáncer de riñón y de vejiga con metástasis óseas. Y este hecho puede ser importante para el clínico y el paciente a la hora de adoptar decisiones en cuanto al modo de llevar adelante su futuro tratamiento. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Concha. ¿Alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? Bien, pues muchas gracias, Concha. Nada. No hay nada. Gracias. El siguiente trabajo está presentado por los doctores Maica Cepeda, Fernández de Castro Díaz, Bravo Molina, Ebrit Argüelles, Rodríguez de Cortázar y se titula Importancia de la proteína relacionada con la paratormona en la respuesta antiapoptótica inducida por la estimulación mecánica en las células osteoclásticas MLO-Y4. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo. El osteocito ocupa la mayoría de las células óseas, siendo un 90-95% del total de células óseas, y se trata de osteoblastos en fase de diferenciación terminal. Una vez se alcanza el osteocito maduro, se encuentra embebido en la matriz mineral y es capaz de sintetizar sustancias propias, como el caso del inhibidor de la vía Wnt-betacateninina, SOST-esclerostina. A pesar de ser la célula mayoritaria del tejido óseo, sus funciones no están tan bien descritas como en el caso de los osteoblastos u osteoclastos. Se conoce que es capaz de modificar su propio microambiente mediante el proceso de osteolisis. Es regulador de la mineralización y del metabolismo del calcio y del fosfato y puede actuar como mecanosensor, es decir, es capaz de recibir fuerzas mecánicas y transformar estas en señales biológicas para regular la actividad del osteoblasto y del osteoclasto, es decir, actúa como orquestador del remodelado óseo. Es en esta última función en la que nos vamos a centrar en esta presentación. El osteocito recibiría la estimulación mecánica y la transformaría en señales biológicas, tales como un aumento de betacatenina, de fosfoERG, de óxido nítrico o de prostaglandinas, y una disminución de SOST-esclerostina, de RANG ligando y, con todo ello, una disminución de la apoptosis osteocítica. Esto conlleva un aumento de la actividad osteoblástica y una disminución de la actividad osteoclástica, y, por tanto, un aumento en la masa ósea. El osteocito es capaz de sintetizar tanto la proteína relacionada con la paratormona como su receptor, sistema PTHRP, PTH1R. La activación del receptor en osteocitos da lugar a dos vías de señalización. Una mayoritaria, que consiste en una disminución de SOST-esclerostina, por tanto un aumento de la vía Wnt-betacatenina, una activación de los osteoblastos y, por tanto, formación ósea. Y una vía minoritaria, que consiste en un aumento de RANG ligando, por tanto un aumento de la actividad osteoclastogénesis, un aumento de la resorción, y el balance de ambas vías va a dar lugar al aumento de remodelado y del modelado óseo. Trabajos recientes han demostrado que tanto la paratormona, PTH, como el fragmento homólogo a la paratormona de la PTHRP son capaces de disminuir la apoptosis en células osteoblásticas. Con estas premisas, la hipótesis que nos planteamos es si el sistema de PTHRP-PTH1R podría estar mediando en la protección frente a la muerte celular osteocítica conferida por la estimulación mecánica. Para ello, utilizamos la línea celular osteocítica de ratón MLO-Y4. Para generar la estimulación mecánica, sometimos a las células a un choque hipotónico durante 10 minutos. Y para inducir la muerte celular, las células, tras la estimulación mecánica o la estimulación con PTHRP, se incubaron durante 6 horas con el agente apoptótico etopósido. En primer lugar, analizamos los cambios en la viabilidad celular. Observamos que la protección frente a la muerte celular conferida por la estimulación mecánica, la figura A, fue mimetizada por la estimulación con PTHRP a una dosis de 100 nanomolar, figura B. Asimismo, ambas estimulaciones aumentaron los niveles de ERG en el núcleo. Trabajos previos han demostrado que un aumento de ERG nuclear está relacionado con una inhibición de la muerte osteocítica. A continuación, analizamos los cambios en la estabilización de la betacatenina. Tanto la estimulación mecánica como la PTHRP produjeron un aumento de los niveles de betacatenina tanto en el núcleo, figura A, como en la membrana, figura B. Asimismo, observamos un aumento de la expresión génica de la ciclina D1, que es un gen final de la vía Wnt-betacatenina, tras la estimulación mecánica, figura C. Posteriormente,
estudiamos el efecto de la estimulación mecánica en la PTH-RP y observamos que tanto la expresión génica, figura A, como los niveles proteicos, figura B, fueron aumentados a partir de las 6 horas de la estimulación mecánica. Asimismo, también a las 6 horas, pero en este caso de la incubación con etopósido, observamos que los antagonistas del sistema PTH-RP-PTH1R inhibían el efecto protector de la estimulación mecánica. Sin embargo, otro antagonista del sistema fue capaz de inhibir la estimulación de ERK nuclear de manera mucho más precoz. También de manera precoz observamos cómo los antagonistas del sistema inhibieron la estabilización de beta-catenina tanto en el núcleo, figura A y B, como en la membrana, figura C. Estos hechos tan precoces nos sugieren que podría estar mediando el receptor PTH1R, pero de una manera independiente del ligando. Acorde con estos resultados, observamos un rápido aumento del receptor en la membrana tras la estimulación mecánica. Este hecho se vio abolido por los antagonistas del sistema. Estos resultados indican un importante papel del sistema PTH-RP-PTH1R en la supervivencia del osteocito inducida por la estimulación mecánica. Estos hallazgos aportan un nuevo enfoque a las acciones anabólicas de este sistema en el tejido óseo. Quiero agradecer a todo el Laboratorio de Metabolismo Mineral y Óseo de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y al Laboratorio de la Institución Universidad San Pablo CEU. Y, por supuesto, agradecer vuestra atención. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias. Vale, gracias. La siguiente comunicación, titulada Distribución fenotípica familiar y heredabilidad de las propiedades densitométricas estructurales y de resistencia ósea, por los doctores Hernández de Sosa, Atanisiadis, Malou, Marta Fernández, Herrera, Martínez Pérez, Laiz, Zillatadinov, Complicado. sí, Casademont. Buenas tardes. Primero agradecer a toda la organización por haber invitado a presentar los primeros resultados que tenemos en nuestro proyecto en el hospital. La base genética de la osteoporosis primaria es compleja, involucrando a múltiples genes y factores ambientales que actúan de manera conjunta para determinar el riesgo. Hay muchos estudios realizados de heredabilidad que sugieren que hay una variabilidad en el pico masa ósea entre un 50 y un 85% está determinado genéticamente, así como también propiedades densitométricas, también como resistencia muscular, como marcadores de remodelado óseo. Avances recientes en las exploraciones genómicas, como los estudios de microRNA, facilitan la identificación de los determinantes genéticos de estas enfermedades poligénicas complejas. Por lo tanto, nuestro estudio prospectivo se ha realizado con el objetivo de intentar identificar esa base genética en una población española de familias extensas. Se inició el reclutamiento en marzo del 2009. Durante un periodo de 3 años se han incluido un total de 11 familias de genealogía extensa, mínimo de 3 generaciones y más de 10 participantes en cada familia, a través de un propósitus afectos de osteoporosis. Tras diversas exclusiones por fallecimiento, por edades menores de 6 años y etcétera, se han incluido un total de 367 sujetos. A todos se les ha realizado, se les ha informado, han firmado un consentimiento informado y se ha realizado un protocolo común.
Se les ha realizado en una visita un cuestionario clínico epidemiológico, registrando todos los factores clínicos relevantes en la osteoporosis que se han extraído de las escalas de FRAX y ECOSAP, una extracción sanguínea para el análisis de DNA, RNA y fenotipos intermedios y una densitometría de columna vertebral, fémur total y cuerpo entero, donde hemos registrado la densidad mineral ósea y propiedades geométricas y de resistencia de cadera a través de software Hip Structural Analysis. Se han realizado diferentes test estadísticos, entre ellos un análisis de descomposición de la variancia para estimar la heredabilidad de estos parámetros. En la siguiente tabla están registradas las características densitométricas, la media obtenida de toda la muestra en la primera columna y en la segunda está registrada la estimación de la heredabilidad de cada característica densitométrica, destacando una gran heredabilidad de todos los parámetros densitométricos estudiados, sobre todo de la densidad mineral ósea de la columna vertebral, de la trochanterea y del cuello femoral. Y destacar también entre las propiedades de resistencia el grosor cortical de la intertrochanterea, del cuello femoral y del Brookings ratio. Todos estos resultados nos avalan para poder seguir realizando el estudio y ahora mismo se está realizando el estudio genotípico para intentar identificar estos genes candidatos responsables de la heredabilidad fenotípica. Esto se está realizando gracias a mis compañeros de la Unidad de Metabolismo Óseo del Servicio de Medicina Interna, del Laboratorio de Inflamación y de la Unidad Genómica de Enfermedades Complejas del Instituto de Recerca del Hospital Sant Pau. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, el doctor Riancho. Muy interesante. ¿Cómo pensáis plantear el análisis? ¿Como un análisis de ligamiento o como...? Sí, por un lado ya se ha hecho análisis de ligamiento de los microsatélites y se mirarán polimorfismos y todo eso. Pero ahora todo eso estamos desarrollándolo y todo. ¿Pensáis hacer el análisis de polimorfismos como desequilibrio de transmisión o como una asociación convencional independientemente de las relaciones familiares? ¿No? Creo que intentaremos hacerlo de asociación y segregación por familiares primero y luego, si nos da más el proyecto, intentar hacer también lo otro. Gracias. Gracias. ¿Existen datos de algún gen candidato asociado a estos fenotipos ya? ¿Tienen datos de algún gen candidato asociado a estos fenotipos? Que si tienen ya echado el ojo a algún gen candidato. Sí, eso estamos revisándolo con la unidad genómica y ya hay muchos estudios registrados, sobre todo en gemelos y todo, y por lo tanto la idea es ya seguir esos datos que tenemos ya e intentar hacerlo en nuestra población. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación presentada por los doctores Tíez, Torrijos Lava, Gil Garay, Macho Pérez, Borqueras y que se llama Tendencia de las fracturas de cadera de naturaleza osteoporótica 1992-2004. Hola, buenas tardes. Voy a contarles los resultados de un trabajo que hicimos evaluando las tendencias de las fracturas de cadera de naturaleza osteoporótica, comparando dos estudios que hicimos transversales en el año 1992 y en el año 2004. La fractura osteoporótica de cadera es una patología de importancia creciente que supone una carga importante sobre el sistema de salud. Tiene una morbimortalidad importante. El 50% no alcanza su función prefractura y hasta un tercio puede fallecer en el primer año. Tiene además un gran impacto económico. El coste medio de hospitalización en España ha aumentado y actualmente los últimos datos disponibles son de algo más de 8.000 euros según el Ministerio de Sanidad de atención aguda hospitalaria por fractura de cadera.
España tiene el mayor incremento, además, de la relación pensionista-trabajador de Europa, es decir, que tampoco el futuro en ese asunto es muy halagador. La incidencia creciente en fracturas de cadera puede deberse, por un lado, al envejecimiento de la población, como han sugerido diversos trabajos, entre ellos quería destacar el de Hernández y colegas, publicado en Osteoporosis International en el 2006, de Cantabria, que no detectó ninguna diferencia en la incidencia específica por edades y sexo, tras ajustarlos a lo largo de, creo que era de 88 al 2002. Hay otros estudios, la mayoría un poco más antiguos, que también sugieren que podría haber un incremento específico de la incidencia por edades y sexo, y que el aumento de fracturas de cadera no se deba al incremento de las edades de la población. Entonces, el objetivo de nuestro estudio era determinar la presión asistencial generada por fracturas de cadera en nuestro centro y averiguar el incremento en incidencia en fracturas de cadera entre el 92 y el 2004. Hicimos un estudio observacional prospectivo recogiendo las fracturas de cadera atendidos durante el año 2004 en el Hospital La Paz, en mayores de 50 años y de naturaleza osteoporótica. Pedimos un consentimiento escrito a todos los participantes y el estudio era aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica. Los datos estadísticos poblacionales del Área 5 nos los facilitó la Comunidad de Madrid y la gerencia de nuestra área sanitaria, y comparamos los datos con un estudio publicado similar realizado en nuestro centro. Los criterios de inclusión de los casos eran básicamente similares al estudio MEDOS. El Hospital La Paz, por si acaso alguno no nos conoce, es un gran centro en el norte de la Comunidad de Madrid que cubría en el año 2004 casi 800.000 habitantes y tiene una buena mezcla de población rural y población urbana, porque toca toda la Sierra Norte de Madrid. En un año atendimos 563 fracturas de cadera en 556 pacientes, con una media de edad de casi 83 años. El 22% tenía más de 90 años y en el 92 solo eran 17%. La relación de mujeres y hombres era de 2,9 mujeres por cada hombre atendido. En ese sentido, hay que destacar también que la proporción de hombres ha aumentado del 92 al 2004. Cada vez se rompen más hombres las caderas y el 43% era intracapsular, ahí no vimos ninguna diferencia. La incidencia poblacional aumentó. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la estructura de nuestra población del 92 al 2004 había cambiado. El peso de las fracturas de cadera en el 2004 era que casi un 30% de las estancias totales hospitalarias a cargo de traumatología eran fracturas de cadera. El casi 40% de ingresos procedentes de urgencias, casi el 40% de intervenciones quirúrgicas programadas eran fracturas de cadera, es decir, sumando juanetes, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, columnas, un 40% son fracturas de cadera y en un momento dado casi un 25% de las camas ocupadas por traumatología son fracturas de cadera. La demora quirúrgica tenía una curva de demora bimodal, un 19% se intentaba operar el día de la urgencia. La demora era significativamente mayor en pacientes antiagregados, pues por aquello de la anestesia que no se puede aplicar y en pacientes antiagregados, y en fracturas intracapsulares porque el tratamiento sería una prótesis de cadera en las fracturas desplazadas y nosotros el quirófano de urgencias no tiene flujo laminar y el servicio de medicina preventiva no nos permite implantar prótesis en ese quirófano. La causa de demora, de todos modos, era en más o menos casi la mitad de distribución por indicación médica o por indicación administrativa. Nosotros éramos bastante restrictivos y en cuanto había cualquier causa médica, lo atribuimos a indicación médica. Es decir, en casi la mitad de los casos el paciente no se operaba porque simplemente no había disponibilidad de quirófano o de cirujanos o de anestesia en ese momento. La demora quirúrgica era de más de 5 días y de todas las estancias al año por fractura de cadera, un tercio era pacientes esperando ser operados, diagnosticados ya, planteado el tratamiento y sin poder operarse. Comparando la presión asistencial con un estudio previo realizado en nuestro centro, descubrimos que aunque se haya disminuido significativamente la estancia media, no se pudo evitar el incremento de estancias al año. El número de casos aumentó más de un 50%, disminuimos la estancia media, pero aún así no pudimos hacer frente a la presión asistencial generada y tampoco pudimos disminuir la mortalidad intrahospitalaria. En el año 92 era de un 8,3% y en el año 2004 pues se moría un 7,9%. Estos resultados son similares a los publicados en otras series. También destacar que la mortalidad al año, que también la evaluamos, era similar a estudios previos realizados hace más de 10 años, previos a nuestra serie. Esto también coincide con el estudio de Roberts, que dice que la mortalidad media en el Reino Unido no disminuyó en los últimos 20 años a pesar de todos los avances terapéuticos.
Cuando miramos la evolución de la incidencia ajustado por edad y sexo, vimos que no había diferencia significativa en la incidencia ajustada por edades, excepto en el grupo de 80 a 89 años, siendo significativamente mayor la tasa de fracturas de cadera en nacidos entre 1915 y 24 que en los nacidos entre 1903 y 1912. Esto podría ser un efecto de cohorte, que posiblemente podría influir la guerra civil, la Gran Depresión o el urbanismo progresivo que ha habido a partir de los años 50 de trasladar la gente del área rural al área urbana. Cuando miramos los estudios de incidencia vemos que los números son bastante variables en función de cuándo se recogieron los datos y también en función de la población. Y también los criterios de inclusión. Hay algunos estudios que incluyen los pacientes mayores de 50 años y otros mayores de 60, 65. El método de recogida de pacientes es diferente también. Nosotros comparamos los resultados de nuestro hospital con los resultados de un estudio similar hecho en Cantabria en el año 2002 y vimos que la incidencia en mujeres era casi idéntica que la incidencia que hubo en Cantabria, pero que la incidencia de varones, sobre todo en edades más mayores, es un poco mayor en el Hospital La Paz. No sabemos si esto es por un efecto de, pues a lo mejor los cántabros son más recios o a lo mejor que también el Hospital La Paz como área tiene muchas residencias de ancianos, entonces puede ser que nuestra población de hombres sea mayor que la realmente atribuida por tarjetas. La probabilidad de la estimación del impacto futuro lo calculamos con un método actuarial similar al que hacen para calcular los seguros de los accidentes de coche. La probabilidad de una persona de 50 años de sufrir una fractura de cadera en lo que le queda de vida, según nuestros datos del 2004, era que de 22% de mujeres, es decir, 1 de cada 5 mujeres sufrirá una fractura de cadera antes de morirse con la incidencia que teníamos nosotros en ese momento, y casi 1 de cada 7 hombres. El riesgo se concentra sobre todo a partir de los 75 años. También, asumiendo que la incidencia se mantiene constante a lo largo del futuro y asumiendo también el pronóstico de evolución futura de la población de nuestro área de salud, la verdad es que el futuro no tiene buen color. Probablemente se nos duplicará de aquí al 2025 el número de fracturas de cadera y, sobre todo, más del 50% de los pacientes atendidos por fractura de cadera tendrán más de 85 años, que serán los grandes ancianos. Como conclusiones, la fractura de cadera genera una presión asistencial significativa en nuestra área de salud. El 48% de la demora quirúrgica es por causa institucional, no por enfermedad del paciente. El 30% de las estancias al año de nuestro servicio son por fractura de cadera y de estas un tercio son pacientes diagnosticados a la espera de ser intervenidos. A pesar de acortar la estancia media, la presión asistencial ha aumentado. La mortalidad, sin embargo, se mantiene similar a pesar de los avances terapéuticos. Hemos observado también, como muchos otros estudios previos, un incremento exponencial de las fracturas con la edad. La incidencia ajustada por la edad se mantiene, salvo en la cohorte nacida entre 1915 y 1924, que tiene mayor tasa de fracturas de cadera, y esto no sabemos a qué se debe y debería verse con otros estudios epidemiológicos, también españoles posiblemente. Y es de esperar un incremento exponencial del número de fracturas de cadera de acuerdo con las predicciones poblacionales actuales. Como conclusión, está previsto además realizar una recogida de datos similar en los próximos años en La Paz para valorar la evolución a lo largo de 2 décadas. Muchas gracias. Muy interesante. Te advierto que ya los cántabros no somos lo que éramos, de la recidumbre nada. Pero me ha llamado la atención, mirando tus datos, que comparando el número de pacientes con el número de fracturas, da la impresión de que tenéis una tasa de refractura muy pequeña, en torno al 1%, ¿no? Porque tenéis 5 o 6 fracturas más que el número de pacientes. A lo largo del año natural 2004, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 7 pacientes que se rompieron las 2 caderas. El total de refracturas creo que andaba en el 15%, si no me acuerdo mal. El 15-16% de pacientes habían tenido una fractura de cadera previa, como antecedente. Un poco en esa línea, la pregunta era, ¿tenéis algún tipo de programa de profilaxis, de tratamiento activo después de la fractura o no? A raíz de empezar este estudio, sí.
Sí, se les hace una aplicación sistemática y con un seguimiento también por parte de geriatría y reumatología. Gracias. Una pregunta. ¿Han hecho un seguimiento anual viendo la evolución de la fractura de cadera anualmente para ver si hay algún pico en algún momento, alguna modificación? ¿A lo largo del año? Sí, a lo largo de los años. Es decir, 2004, 2005. Sí, no, esto es. recogimos los datos del año 2004 por hacer un corte, que ya con el número teníamos suficiente, y ahora queremos volver a hacer el mismo estudio y ver cómo va cambiando con el paso del tiempo. Es que a veces, al ver la evolución, muchas veces Sí. nos podemos encontrar con alguna sorpresa al ver la evolución. No, muchas gracias. ¿Ninguna pregunta más? Bien. La siguiente comunicación es tendencias de la... Perdón. NMP4 regula la respuesta a BMP2 en osteoblastos, modulando la expresión de factores claves como SOST. De los doctores Ureisti, Bustamante, Sarrión, Soler, García, Cols, Joskovich, Guerri, Mellivosky y Nogués. Buenas tardes. Tal como ya saben, los osteoblastos son las células responsables de la formación y la mineralización de la matriz ósea. Estas células derivan del linaje mesenquimal, que es a su vez capaz de diferenciarse en adipocitos, miocitos y condrocitos. En la determinación del linaje osteoblástico juegan un papel importante una serie de hormonas, factores de crecimiento y citoquinas, entre las cuales voy a destacar la BMP2. La BMP2, o Bone Morphogenetic Protein 2, es miembro de la superfamilia de las TGF-betas. Tal como pasa en otras BMPs, la unión de BMP2 a su receptor provoca la activación de la cadena de señalización mediada por las SMADs en la vía canónica y de las MAP quinasas en la vía no canónica. En el hueso adulto, la BMP2 se define como un factor osteogénico presente en la matriz extracelular del hueso y responsable de su formación y mantenimiento, modulando tanto la proliferación como la diferenciación del osteoblasto. En este proceso de proliferación, diferenciación y maduración del osteoblasto juegan un papel importante toda una serie de factores de transcripción implicados en la señalización celular y que en el osteoblasto están mediados principalmente por las BMPs, la vía de Wnt, la hormona paratiroidea y el estrés mecánico. Nos vamos a centrar en uno de estos factores de transcripción, CICNMP4, que participa en la señalización tanto por la hormona paratiroidea como por la carga mecánica. CICNMP4 se caracterizó simultáneamente como Cas Interacting Zinc Finger Protein y Nuclear Matrix Protein 4. Es un factor de transcripción arquitectónico capaz de doblar el DNA y esta capacidad le permite traducir la señal mecánica transmitida por el citoesqueleto de actina de la célula a cambios conformacionales del ADN y, por lo tanto, en modular la transcripción. En ratones se ha visto que CICNP4 es un agente antianabólico responsable de limitar la respuesta anabólica inducida por la hormona paratiroidea, la carga mecánica y la BMP2. Se ha visto en ratones knockout para CICNP4 que estos animales presentan una mayor densidad mineral ósea debido a un incremento en la formación del hueso sin que se produzcan modificaciones en la resorción ósea. Se ha observado también un incremento en la expresión de marcadores de diferenciación osteoblástica, tales como un incremento de expresión en el colágeno de tipo 1, alfa 1, así como una mayor respuesta al tratamiento con BMP2. Con estos antecedentes, nuestro grupo ha querido profundizar en el estudio de los efectos de CICNMP4 en la respuesta a BMP2 en osteoblastos humanos. El gen del CICNP4, su región codificante, está formada por al menos 11 exones que dan lugar a distintas isoformas por mecanismos de splicing diferencial. En humanos se han definido 3 isoformas ya bien caracterizadas que difieren principalmente en la presencia o ausencia del inserto 1 y de los dedos de zinc 4 y 5. Nuestro trabajo lo que hicimos fue analizar la expresión de CICNMP4 en distintos tejidos y comprobamos que efectivamente al menos 4 isoformas de CID se expresaba en todos estos tejidos.
Lo que hicimos fue analizar y caracterizar las 4 isoformas mayoritarias encontradas en las líneas osteoblásticas y las identificamos como las isoformas 11H, 13H, 21H y 21H-I1. Estas isoformas se clonaron y se transfectaron de forma permanente en la línea celular SAOS2, lo que nos permitió analizar la sobreexpresión de cada una de estas isoformas de manera aislada. Analizamos la expresión génica de 9 genes implicados en la diferenciación osteoblástica, tanto en presencia como en ausencia de tratamiento con BMP2. Comprobamos que efectivamente teníamos buenos niveles de expresión de CICNMP4 en las líneas que tenían que sobreexpresarlo, tanto a nivel de mRNA como de proteína. Y entonces nos centramos en analizar la expresión de estos 9 genes, primero en la línea SAOS2 wild type, sin transfectar, en presencia del tratamiento con BMP2. Vimos que, como ya se había descrito en otros trabajos, se producía un aumento en el colágeno de tipo 1, alfa 1, vimos también un aumento en la expresión del factor de transcripción Osterix y vimos también un aumento en la expresión de los inhibidores de la vía de Wnt, DKK1 y SOS, siendo estas sobreactivaciones las más importantes. Vimos también una reducción en la expresión de la MMP13 y una ligera pero significativa aumento en la expresión de NMP4 y RANKS2. En cambio, no vimos que los niveles de fosfatasa alcalina o en FAT-C1 se modificaran a ningún tiempo de tratamiento. Nos centramos entonces en analizar la expresión de estos genes en la situación de sobreexpresión de CICNMP4, en un primer momento en ausencia de BMP2. Vimos que el aumento de la sobreexpresión de CICNMP4 provocaba una disminución en los niveles de expresión de los 2 inhibidores de la vía de Wnt, DKK1 y SOST, para todas las isoformas en DKK1 y para todas menos la 21H en el caso de SOST. Vimos también una ligera disminución, pero significativa, en los niveles de expresión del factor de transcripción en FAT-C1 para las isoformas 21H y 11H. Vimos también un aumento de la expresión de la MMP13 para cualquiera de las isoformas. Y entonces nos centramos en el análisis o en el estudio del efecto combinado de la sobreexpresión del CICNMP4 con el tratamiento de BMP2. Vimos que en esta situación, tanto a 3 como a 7 días de tratamiento, el aumento de SOS que habíamos observado en las células wild type se veía mitigado en las líneas que estaban sobreexpresando CICNMP4, de manera que el CICNMP4 estaría frenando esta estimulación por BMP2. Este efecto no era visible en el caso de DKK1, pero en cambio sí veíamos que la sobreexpresión de CICNMP4 aumentaba la expresión de MMP13 incluso en presencia de BMP2. Vimos también que la isoforma 21H mantenía su capacidad para inhibir al factor de transcripción en FAT-C1. Quisimos comprobar el efecto que habíamos observado a nivel de RNA, el efecto inhibidor de CICNMP4 sobre el factor SOST, mirándolo a nivel de proteína. La esclerostina es la proteína codificada por el gen SOST, las células las liberan al medio de cultivo, con lo cual lo que hicimos fue valorar los niveles de esclerostina a lo largo de 3 semanas de diferenciación de las 5 líneas transfectadas. El medio de diferenciación contenía glicerofosfato y ácido ascórbico y normalizamos los resultados obtenidos tanto por viabilidad como por número de células presentes en la placa de cultivo. Vimos que efectivamente la esclerostosina aumentaba a lo largo de la diferenciación celular, siendo niveles muy elevados a las 3 semanas. Nos centramos en estas 3 semanas para analizar el efecto de la sobreexpresión de CICNMP4 y vemos que, de nuevo, la sobreexpresión de CICNMP4 efectivamente inhibía la producción de esclerostina significativamente para las isoformas 21H y 13H y llegaba prácticamente a anularla en el caso de la isoforma 11H. Se ha descrito ya, se había visto en modelos murinos, que la BMP2 estimulaba a SOST y a DKK, lo que produce un incremento en la inhibición de la vía de Wnt. Nuestros resultados sugieren que CICNMP4 estaría inhibiendo a SOST y a DKK1, así como la estimulación de SOST por parte de BMP2, lo que aumentaría la señalización por la vía de Wnt.
En resumen, la sobreexpresión de CID-NMP4 reduce la expresión de DKK1 y SOST y contrarresta la activación de SOST mediada por BMP2. El incremento de la producción de esclerostina observado a lo largo de la diferenciación celular se ve significativamente reducido por la sobreexpresión de CID. La sobreexpresión de CID contrarresta también la reducción de la expresión de MP13 inducida por BMP2. Y finalmente, las isoformas de CID-NMP4, 21H y 11H muestran una ligera pero significativa capacidad de reducir la expresión del factor de transcripción en FATC1 parcialmente independiente de BMP2. Muchas gracias por su atención. Bien, ¿alguna pregunta? Ha llegado antes. Muy interesante. Yo no soy traumatólogo, pero a menudo oigo decir a los traumatólogos que ellos, cuando aplican BMPs para el retraso en la consolidación de fracturas o para defectos de huesos, a menudo no encuentran un efecto tan potente como sería de esperar en función de los efectos que tienen las BMPs in vitro. Quizás una posible explicación esté en relación con los efectos que has comentado de que la BMP induce la expresión de esclerostina. A la vista de vuestros resultados, ¿tú crees que la manipulación del gen NMP4 podría suponer una forma de potenciar el efecto de las BMPs en esas situaciones? Es un poco nuestra idea, ver un poco qué está pasando. Manipular un gen siempre es complejo, pero intentar ver... Es un factor que no se ha estudiado demasiado y está ahí jugando un papel clave en el balance entre la BMP2 y la vía de Wnt. Creemos por eso que es interesante y que vale la pena profundizar más y ver exactamente cuál es su papel, porque evidentemente está manipulando o modificando los niveles de esclerostina que son básicos para el desarrollo del hueso. ¿Tiene algún factor regulador conocido, aparte de la carga mecánica que comentabas? Perdón, no te oigo. ¿Tiene algún factor bioquímico, hormonal que lo regule? La PTH, por ejemplo, y la carga mecánica son los principales estimuladores de CID-NMP4. Gracias. Hola, Jesús Delgado, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Te quería preguntar si habéis tenido la ocasión de mirar el tratamiento con BMP2 sobre otras líneas celulares osteoblásticas como MG63 o los osteoblastos que presentabas al principio. Sí, estamos en ello. En MG63, por ejemplo, es muy similar. El problema de trabajar con líneas tumorales es que es muy cómodo, pero es una línea tumoral. Entonces, estos resultados apuntan, son coherentes, confiamos en ellos. Y precisamente por eso ahora estamos queriendo abordar el estudio en líneas más naturales como osteoblastos primarios o fetales, pero salirnos un poco de las tumorales. Y luego, bueno, teniendo en cuenta que el efecto de la carga mecánica sobre la esclerostina también es claro y la disminuye, me preguntaba si habéis tenido la ocasión de someter a estas líneas que sobreexpresan este gen a carga mecánica. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más. Cerramos.